el silencio interior, entrar al lugar secreto. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Había un hombre que seguía a Jesús desde hacía tiempo. Escuchaba sus palabras, veía sus milagros, caminaba con él, pero por dentro su mente nunca callaba. Mientras Jesús hablaba, su mente pensaba en lo que había perdido. Cuando Jesús sanaba, su mente se preguntaba por qué a él aún le dolía el pasado. Cuando Jesús guardaba silencio, él sentía incomodidad, ansiedad, ruido. Una tarde, después de que la multitud se dispersó, el hombre se acercó y le dijo: «Maestro, ¿por qué mi mente no se detiene?». Jesús no respondió de inmediato. Se sentó, miró el cielo, dejó que el viento pasara entre ellos. Luego dijo con voz suave: «¿Por qué estás intentando callarla desde afuera?». El hombre no entendió. Jesús tomó una pequeña piedra del suelo y la sostuvo en su mano. «Si agitas el agua», dijo, «el barro sube. Si la dejas quieta, el barro cae solo». Luego lo miró a los ojos y añadió: «La mente no se silencia luchando contra ella. Se aquieta cuando entras en el lugar donde Dios ya está». Por eso Jesús enseñaba: «Entra en tu aposento y cierra la puerta». No hablaba solo de una habitación física, hablaba de un espacio interior, un lugar donde no necesitas explicar nada, donde no tienes que arreglar tus pensamientos, donde no tienes que demostrar fe. Jesús sabía algo que pocos entienden. El ruido de la mente no es el enemigo, es la señal de que has olvidado habitar en lo profundo. El lugar secreto no es un esfuerzo, es un regreso. No es concentración forzada, es presencia. No es repetir palabras, es estar. Jesús no dijo: «Controla tus pensamientos». Dijo: «Entra». Cuando entras, la mente se queda sin tarea. Cuando descansas, el pensamiento se disuelve. Cuando permaneces, el ruido pierde sentido. Jesús veía a muchos orar con palabras, pero pocos orar con el corazón en silencio. Por eso decía que el Padre ve en lo secreto, no ve el ruido, ve la quietud que nace cuando te entregas. Y en ese lugar, decía Jesús, no necesitas respuestas, porque el silencio ya es la respuesta. La recompensa no es algo que llega después. La recompensa es la paz que aparece ahora. Cuando el hombre escuchó esto, cerró los ojos. Por primera vez no intentó pensar mejor, solo estuvo. Y en ese instante, sin esfuerzo, su mente comenzó a callar, porque el silencio no se conquista. El silencio se recibe. No te preocupes. La mente se aquieta cuando confías. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Había una mujer que seguía a Jesús desde lejos. No siempre caminaba con la multitud, pero nunca dejaba de escucharlo. Su problema no era la fe. Ella creía. Su problema era el mañana. Cada noche, cuando el mundo se aquietaba, su mente comenzaba a correr. Pensaba en lo que podía fallar, en lo que aún no tenía, en lo que podía perder. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no sabía descansar. Un día, Jesús hablaba a la multitud y dijo: «No os afanéis». Ella sintió que esas palabras eran para ella, pero no entendía cómo vivirlas. Cuando todos se fueron, se acercó y le dijo en voz baja: «Señor, ¿cómo no preocuparme si la vida sigue? Si hay cuentas, hijos, decisiones, miedo, ¿cómo callo mi mente si el mañana no se detiene?». Jesús la miró con compasión, no con reproche, no con exigencia. Señaló un campo cercano donde los pájaros picoteaban el suelo. «Míralos», dijo, «no saben qué comerán mañana, y aún así cantan hoy». Luego señaló unas flores silvestres. «Míralas, no piensan en cómo crecer, y aún así son vestidas de belleza». Después guardó silencio, un silencio largo, y entonces dijo: «La preocupación no nace de la falta de fe, nace de creer que todo depende de ti». La mujer bajó la mirada. Jesús continuó: «Cuando la mente intenta asegurar el futuro, se llena de ruido. Pero el futuro no se sostiene con pensamientos, se sostiene con confianza». Jesús no enseñaba irresponsabilidad, enseñaba presencia. El afán vive en el mañana, la paz vive en el ahora. Por eso decía: cada día trae su propio afán, no porque el día sea pesado, sino porque la mente quiere cargar lo que aún no existe. Jesús sabía que la mente se calma cuando deja de adelantarse, cuando suelta la fantasía del control,
cuando descansa en la certeza de que Dios ya está allí, antes que tú. No te pido que ignores la vida, dijo Jesús. Te pido que no vivas atrapada en lo que no puedes habitar todavía. En ese instante, la mujer respiró profundo. Por primera vez entendió que su mente no necesitaba respuestas. Necesitaba confianza. Y Jesús concluyó con voz serena. Busca primero el reino, y todo lo demás llegará. No como ansiedad, no como carga, sino como añadidura. Porque cuando confías, la mente deja de gritar. Y cuando la mente calla, el corazón recuerda que nunca estuvo solo. Permanecer en mí. La mente se aquieta en la presencia. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Había un discípulo que caminaba siempre cerca de Jesús. No se perdía ninguna enseñanza. No faltaba a ninguna caminata. No dudaba de su amor, pero aún así, su mente no encontraba reposo. Pensaba constantemente en si estaba haciendo lo suficiente, si estaba siguiendo bien, si estaba agradando a Dios. Un día, mientras caminaban entre viñedos, el discípulo rompió el silencio. Maestro, sigo contigo, pero mi mente no se detiene. Siempre siento que falta algo, que debo hacer más. Jesús se detuvo frente a una vid cargada de uvas. Tomó un pámpano con delicadeza y lo levantó. Míralo, dijo. ¿Lo ves esforzarse por dar fruto? El discípulo negó con la cabeza. No piensa, no se tensa, no se pregunta si es suficiente, simplemente permanece. Jesús entonces dijo algo que atravesó el corazón del discípulo. Tu mente no está cansada porque piense demasiado, está cansada porque no descansa en la presencia. Luego añadió con voz profunda. Muchos quieren producir fruto para sentirse en paz, pero la paz viene primero. El fruto viene después. Jesús sabía que la mente se agita cuando vive separada. Separada del momento, separada del corazón, separada de Dios. Por eso enseñaba, permaneced en mí. No dijo, concéntrate en mí. No dijo, piensa en mí todo el tiempo. Dijo, permanece. Permanecer no es hacer. Permanecer no es analizar. Permanecer no es repetir palabras. Permanecer es estar sin huir. Es quedarte cuando la mente quiere irse. Es quedarte cuando aparece el miedo. Es quedarte cuando no hay respuestas. Jesús miró al discípulo y le dijo, cuando permaneces la mente se queda sin trabajo, porque ya no tiene que buscar lo que ya está aquí. En ese instante, el discípulo comprendió algo nuevo. Su inquietud no venía de la falta de fe, sino de la costumbre de abandonar el presente. Jesús continuó, el que permanece no necesita vigilar sus pensamientos, porque la presencia los ordena sola. El que permanece no necesita callar la mente, porque el silencio nace naturalmente. El que permanece ya está en casa. El discípulo cerró los ojos. No oró, no pidió, no explicó nada. Solo permaneció. Y por primera vez, su mente dejó de buscar, porque encontró descanso. Jesús concluyó diciendo, así como el pámpano vive unido a la vid, así tu alma vive unida a mí. No te separes con pensamientos. No te vayas con preocupaciones. Quédate, porque cuando permaneces, la mente se aquieta. El corazón despierta y Dios se vuelve evidente. No juzgar. El ruido de la mente nace del juicio. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ajamita. Mateo 7:1-2. Había un hombre que escuchaba a Jesús con atención, pero siempre con el ceño fruncido, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque su mente nunca descansaba. Mientras Jesús hablaba, él evaluaba, comparaba, pensaba quién estaba bien y quién estaba equivocado. Juzgaba a los fariseos, juzgaba a los pecadores y, en silencio, se juzgaba a sí mismo. Una tarde, cuando la multitud se dispersó, se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, mi mente no se calla. Siempre hay una voz que analiza, corrige, señala. Aun cuando quiero orar, esa voz no se detiene. Jesús lo miró con una ternura que desarmaba. Luego se inclinó, tomó un poco de tierra y la dejó caer lentamente entre sus dedos. Cada juicio, dijo, es una carga que tu mente decide llevar. El hombre no respondió. Jesús continuó, cuando juzgas, tu mente se separa, se coloca por encima, y desde ahí nunca descansa. Luego dijo algo que nadie esperaba. El juicio no te protege,
te encierra. Jesús sabía que el juicio crea una división constante. Esto está bien, esto está mal, yo soy así. Ellos son distintos. Y esa división es ruido. Por eso enseñaba, no juzguéis, no como una regla moral, sino como una llave de liberación. Jesús caminó unos pasos y añadió, cuando juzgas a otro, tu mente se mantiene en alerta, siempre vigilando, siempre defendiendo, siempre comparando. Pero cuando sueltas el juicio, la mente ya no tiene a quién atacar, y entonces se aquieta. El hombre bajó la mirada. Jesús se acercó más y dijo en voz baja, el juicio hacia afuera nace del juicio hacia adentro. Mientras te exijas ser distinto, tu mente no descansará. Mientras te reproches el pasado, tu mente seguirá hablando. Jesús no pedía aprobación ciega, pedía compasión consciente, ver sin condenar, mirar sin etiquetar, reconocer sin rechazar, porque en el momento en que aceptas lo que es, la mente deja de resistirse. Jesús miró al hombre y concluyó, el Padre no te observa con juicio, te observa con amor. Cuando imitas esa mirada, tu mente aprende a callar. En ese instante el hombre comprendió algo nuevo. No era el mundo el que hacía ruido, era su necesidad de juzgarlo. Cerró los ojos, dejó de evaluar, dejó de explicarse, y por primera vez, el silencio no le dio miedo, porque descubrió que detrás del juicio no había caos, había paz. Jesús dijo entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos descansan en el corazón de Dios. Y donde hay misericordia, la mente ya no necesita hablar. La paz que no viene del mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Era de noche. Jesús estaba sentado con sus discípulos. La luz era tenue. El ambiente, silencioso, pero cargado. Ellos no lo decían en voz alta, pero sus mentes estaban inquietas. Algo se sentía diferente. Jesús hablaba de irse, hablaba de despedida, hablaba de cosas que no comprendían. Sus corazones estaban cerca de él, pero sus pensamientos estaban llenos de temor. Jesús lo sabía. Por eso no les habló de estrategias, no les dio explicaciones largas, no intentó tranquilizarlos con promesas externas. Les habló de paz, pero no de cualquier paz. La paz que yo les doy, dijo, no depende de que todo esté en orden afuera. No depende de que el camino sea fácil. No depende de que el futuro sea claro. No depende de que no haya problemas. Jesús sabía que la mente se agita cuando busca paz en lo que cambia. El mundo ofrece una paz frágil. Paz si todo sale bien, paz si hay control, paz si no hay pérdida. Pero esa paz dura poco. Y cuando se rompe, la mente grita. Por eso Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, no como una orden, sino como una invitación. Jesús miró a sus discípulos y les enseñó algo esencial. El corazón se turba cuando cree que está solo. La mente se acelera cuando piensa que debe sostenerlo todo. El miedo aparece cuando olvidas que Dios ya está presente. La paz de Jesús no elimina la tormenta. Te enseña a habitar el centro mientras la tormenta existe. Por eso su paz no viene del mundo. Viene de la presencia constante del Padre. Jesús continuó hablando con voz serena. Cuando el mundo tiemble, quédate aquí. Cuando la mente imagine escenarios, vuelve aquí. Cuando el miedo toque la puerta, recuerda, yo ya estoy contigo. Los discípulos escuchaban en silencio, no porque entendieran todo, sino porque algo dentro de ellos comenzaba a descansar. Jesús no les prometía ausencia de dolor, les prometía compañía, y eso lo cambiaba todo, porque una mente acompañada no necesita gritar, una mente sostenida no necesita correr. Una mente que descansa en Dios no necesita defenderse. Jesús cerró sus palabras con una verdad eterna. Mi paz no se pierde cuando el mundo se mueve, porque no nació del mundo, nació del amor. Y ese amor no se va, no falla, no se rompe. En ese momento, los discípulos comprendieron algo profundo. La paz no es algo que se busca, es alguien en quien se descansa. Y cuando descansas en él, la mente finalmente se rinde y calla. Permanece aquí y deja que mi paz te envuelva.